Ya para ir cerrando, queremos preguntarte por el congreso con el que estuviste participando con Hernán Casiari en la comunidad Orsay. Ahí hablas sobre la importancia de los principios en las narraciones. De tus libros, ¿cuáles son tus principios favoritos? ¿Y son pensados desde el inicio o son ideados mientras se desarrolla la historia? No, los principios los pienso muchísimo y además el principio es prácticamente la parte que uno lee y relee más veces, ¿no? Porque siempre que uno se relee, yo creo muchísimo, y esto es casi el único consejo general que doy, no me gusta mucho la idea de los consejos generales, ¿no? De escritura. Pero prácticamente el único consejo general que doy es el de releerse a uno mismo en diferentes etapas, dejando pasar el suficiente tiempo, etc. Releerse en voz alta, releerse para escuchar la cadencia del texto, para ver las frases si se han alargado demasiado, para ver si hay repeticiones indeseadas de palabras, ambigüedades, etc. Releerse, ¿no? O sea, para mí hay una música en cada texto que uno tiene que aprender a reconocer y eso se logra en relecturas. Y no, lo que digo esencialmente en la tesis sobre el principio es que para mí el principio es más de la mitad del todo. Esto tiene que ver con una frase de Aristóteles que dice eso, ¿no? Y la frase sigue, y por el principio se aclaran muchas de las cosas que luego suceden, ¿no? O sea, en el principio uno tiene que tomar una cantidad de decisiones que se propagan a lo largo de la narración, que luego son cruciales, el punto de vista, el tono, el momento de inicio de la narración, aquello que se va a contar es justamente en la primera página, aquello que se va a dejar para traer del pasado, la introducción de los personajes, la primera frase con la que se va a manifestar cada personaje. Bueno, todas esas decisiones son, ¿no? Muchas veces, por decir algo, ocurre que un personaje se tiene que presentar con una línea de diálogo, con un pensamiento. Bueno, hay que pensar muy bien esa primera línea de diálogo, ese primer pensamiento, porque se juega mucho en esa especie de jugada de presentación del personaje, ¿no? O sea, entonces, todas estas cosas son... Para mí es como justamente dar con el acorde correcto y sí, pienso mucho la primera página, el primer capítulo y lo pienso antes de... sí, no es algo que quizá después de escribir la novela tenga que agregar algún detalle para tener consistencia con algo que se me ocurrió poner más adelante, ¿no? Pero... primer capítulo, segundo capítulo, los pienso mucho. No, un principio que todavía me sigue gustando es el de acerca de Roderer. No recuerdo también el principio de Crímenes Imperceptibles. El principio de Crímenes Imperceptibles es como una especie de lección de un cuento de... No sé si es una lección deliberada, pero después, al dar clases, recuperé un cuento de Edgar Allan Poe y me di cuenta de que él hace la operación que yo hago en Crímenes Imperceptibles, así que supongo que lo habré leído antes de él, que es suponer que algo ocurrió, que todo el mundo sabe de qué se está hablando, y entonces lo que uno va a contar es la versión real, o sea, la versión que conoce todo el mundo es falsa en algún sentido. Pero uno estuvo ahí, el narrador ha sido un testigo directo y va a contar la versión verdadera. Bueno, eso es como una especie de recurso también de verosimilitud y permite ahorrar una cantidad de información previa, ¿no es cierto? O sea, lo que trato es que los principios no requieran de demasiados prolegómenos. A mí me gusta más la idea de ir a algún núcleo narrativo inmediatamente. No me gustan las novelas que empiezan con demasiados rodeos. Si te gustó el fragmento, no te pierdas la charla completa en nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!